Esa tarde del 4 de julio, mi esposa y yo decidimos ir de excursión por los campos de cultivo en Oklahoma, no muy lejos de la granja. Cerca hay una reserva con montañas y bisontes, además de numerosos senderos para caminar. El que voy a mencionar se llama el Bosque Paralelo, originalmente creado como un rompevientos en las llanuras abiertas durante los antiguos días de cultivo. Es curioso cómo estos árboles crecieron hasta formar un bosque casi en línea recta. Pero bueno, volviendo a la historia real, mi esposa y yo estábamos caminando y ya había algunas personas en el sendero. Además, estaba increíblemente embarrado, así que se podían ver todas las huellas de las personas y animales que pasaban. Aunque nunca vimos a nadie en el sendero, solo en el estacionamiento. Íbamos de un lado a otro y notamos huellas de mapaches, ciervos e incluso bisontes aquí y allá. Pero algo me llamó la atención. Vi una huella de pata que parecía ser de un perro muy grande. Se notaba la marca del dedo en el barro, muy distinguida. Además, muchas personas llevan a sus perros de excursión, así que intenté no prestarle mucha atención. Lo único extraño era que había una sola huella en el sendero, un poco apartada, y no había más fuera del camino. Y habíamos tomado un sendero completamente diferente. Este lugar tenía varios senderos, y de vez en cuando veíamos la misma huella de pata, pero solo una. La situación se estaba volviendo extraña. Decidimos tomar un sendero que nunca habíamos recorrido antes, y vi huellas de ciervos adultos atravesando el barro. Parecía que había un pequeño con ellos también. Y luego lo vi de nuevo. Una huella singular. Mi esposa finalmente decidió dar la vuelta porque estaba cansada del barro y no pensaba que hubiera nada extraño en ello. Yo estaba feliz de irnos. Al dar la vuelta, noté otra huella singular en el sendero por donde veníamos. Una huella humana descalza, con todos los dedos. Agarré a mi esposa y nos fuimos rápido. Ella preguntó por qué tanta prisa y le expliqué solo cuando llegamos al auto. Ambos estábamos aliviados de salir de allí. No estoy seguro de qué había en esas tierras de cultivo, pero estoy bastante seguro de que pudimos haber visto algo parecido a un skinwalker, al menos por las huellas que dejó. Mi nombre es Diego. Acabo de cumplir 19 años y soy un hombre de 1.8 metros de altura. He crecido en granjas y en la casa toda mi vida. He tenido encuentros con espíritus, demonios e incluso algunas criaturas. Supongo que he tenido suerte. De todos modos, hoy hablaré sobre una historia mucho más creíble, porque tiene que ver con un animal mucho más conocido, los jabalíes. Siempre les he tenido un poco de miedo. Son unos salvajes, o más bien, unos no tan pequeños en ocasiones. Algo en el grito de un cerdo me afecta, sin mencionar que los jabalíes salvajes pueden tener colmillos largos, así que son formidables. La mejor manera de lidiar con ellos es tener un buen arma, o trepar a un árbol y rezar para que se vayan. Pero bueno, contaré mi historia. Soy de un pequeño pueblo en el centro de Texas. No diré el nombre exacto, pero está entre Austin y Temple. En los últimos años, los jabalíes se han convertido en un problema muy molesto. Destrozan la tierra y son peligrosos. Esta historia tuvo lugar en 2020, después de que comenzara la pandemia. Todo el incidente ocurrió muy rápido. Era día de basura y mi entrada es más como un camino de tierra que se extiende aproximadamente 160 metros. Además, mi casa está en el campo, más que nada en tierras de cultivo. Las casas son muy escasas y distantes entre sí. Si estuvieras mirando mi casa desde mi entrada, en el mismo lado de la carretera, a ambos lados de mi casa había aproximadamente 400 metros entre la casa de mis abuelos y la de mi vecino. Aparte de esas dos casas, no hay nada más a al menos 3 o 5 kilómetros, dependiendo de hacia dónde te dirijas. Tenía que hacerlo, así que tuve que arrastrar la basura hasta el final del camino y luego regresar. No era una gran tarea, pero tenía que hacerlo. No me importaba porque disfrutaba un poco del tiempo con mi perra Lola.
Lola es una dulce perrita de raza Blue Lacy con ojos encantadores. Es muy inteligente y protectora de mi familia y de mí. Incluso protege a nuestros otros perros si es necesario. Si ella fuera una hembra alfa, yo sería el macho alfa de los perros, y nos mostrábamos respeto mutuo. Ella a menudo me acompañaba cuando sacaba la basura, lo que hacía que este día fuera extraño. Ese día me había olvidado de sacar la basura hasta que ya era tarde, así que ya estaba oscuro. Comencé a caminar cuando me di cuenta de que Lola no estaba conmigo, todavía me estaba mirando desde el porche. La llamé, pero ella solo movió la cola y gimió para que me quedara. Parecía que estaba tratando de decirme que era una mala idea, que no me fuera, que me quedara con ella o que fuera a verla. Normalmente habría vuelto para comprobar cómo estaba, pero pensé que solo iba a ir al final de la entrada y que estaría bien. Sin embargo, esto me preocupó un poco. No soy fácilmente asustadizo, pero estaba nervioso por Lola, mi perrita aparentemente valiente, que se había enfrentado y jugado con perros callejeros, perros salvajes y jabalíes. No querer moverse. A mitad de camino por el camino, olí un hedor horrible. Solo podría describirlo como un animal atropellado, amplificado por 2. En ese momento, me di cuenta de que Lola se había quedado atrás porque no pensaba que fuera seguro para ella ni para mí. Me detuve en seco y escuché, pero hacía mucho viento, así que apenas podía oír nada. Después de estar parado y tratando de escuchar un poco más, decidí hacer el camino para terminar mi tarea y luego irme corriendo a casa lo más rápido posible. Ten en cuenta que estoy arrastrando un bote de basura de tamaño decente y no es precisamente silencioso, así que mi posición es innegable incluso con el viento. Honestamente, esperaba que algo sucediera. Tenía adrenalina corriendo todo el tiempo que caminaba. Llegué al final de la entrada, dejé el bote de basura donde debería estar y me di la vuelta para regresar por donde vine. Ahora estaba caminando de regreso a casa y podía ver las luces del porche iluminando mi patio delantero. Rápidamente viendo hacia dónde ir, respiré hondo con alivio. Vale, ahora solo tienes que caminar a casa. Prácticamente ya estoy en casa. De repente, me cortaron. Me sentía aún más incómodo que antes y empecé a temblar de adrenalina. El olor era aún más fuerte que nunca y si mi estómago fuera débil, habría vomitado. Escuché un gruñido bajo y forzado, seguido de otro y otro. No había duda de lo que estaba escuchando. Era el sonido de cerdos. Tan pronto como escuché esto, un interruptor se encendió en mi cabeza. «¡Corre, maldición, corre!», pensé. Sabía que estos cerdos podían correr más que yo, pero si me apuraba, al menos podría llegar al camión de mi papá en la entrada y saltar dentro para evitarlos. Si estaban lo suficientemente cerca, no lo lograría. Salí disparado. Normalmente no soy un tipo rápido, y traté de tomarlo con calma, pero mis piernas se convirtieron en alas porque estaba volando de vuelta a casa, asustado de muerte. Podía oír los gruñidos cada vez más fuerte. De repente, escuché un sonido que hizo que mi corazón se hundiera. Cuando los jabalíes corren, suenan como una mezcla de gruñidos, tos y más gruñidos. Significaba que sabían que estaba allí, que probablemente podían verme y que venían directo hacia mí. Empecé a correr más rápido, tan rápido como mis piernas pudieran llevarme. Empecé a pensar, tratando de averiguar qué hacer, y entonces me golpeó. «Lola, ayuda». Dios, amo a esa perra. Tan pronto como ella me escuchó, ladró fuerte y comenzó a correr hacia mí. Venía a ayudarme, a hacer alguna distracción al menos. Era rápida y sabía que probablemente podía correr más que esas cosas si era necesario, así que no me preocupaba tanto por ella. Empezó a ladrarme como si dijera, «Apúrate, maldita sea». Estaba yendo con el viento ahora, y Lola estaba a mi lado. Llegué a casa, llegué al porche y di la vuelta. Sabía que si esos cerdos estaban allí, quería verlos porque no dejaría a Lola sola con ellos ahora. Y entonces,
Me di cuenta de que los gruñidos se habían ido. No vi ni escuché a ninguno de los cerdos, pero aún podía olerlos. Agarré lo primero que pude, que era una escopeta calibre 12 y una caja de cartuchos para ella. Salí corriendo y me senté con mi buena chica durante unos minutos. El olor eventualmente desapareció y se fueron. Creo que el olor de un canino combinado conmigo entrando en la luz de mi casa fue suficiente para hacer que decidieran no perseguirme, porque no creo que hubiera llegado a casa de otra manera. Estaba demasiado lejos. Acaricié a esa perra y todavía la amo hoy. Ahora es mayor y se ha retirado de ser una perra aventurera, pero sigue siendo mi perra y todavía la cuido mucho. Unos días después, mi papá y yo íbamos conduciendo a casa cuando mi papá frenó y dijo: «Mira, cerdos». Miré hacia arriba para ver un grupo de cerdos, al menos 30 de ellos, con un peso de entre 200 y 500 libras. Eran enormes. Sin duda, este era el grupo con el que me encontré. Estaba a unas millas de mi casa y aún veo señales de que están cerca, pero ya no salgo por la noche. Hago todo lo que necesito hacer durante el día. En junio de 1975, mis abuelos estaban conduciendo de regreso a su granja, que estaba ubicada a unos 10 minutos en las afueras de Saskatoon. Mientras rodaban lentamente por el camino de grava, vieron un viejo auto familiar estacionado junto al canal. Mis abuelos notaron a un hombre delgado con cabello rubio desaliñado, cejas gruesas como orugas y una barba que parecía ser Tex Watson, quien estuvo involucrado en los asesinatos de Manson un año antes. Este hombre no era reconocido por ninguno de mis abuelos. A su lado había un dálmata. Mi abuela miró a mi abuelo, quien aparentemente no notó al extraño al principio. «Eric», dijo mi abuela, «detente y ve qué está haciendo este hombre aquí afuera». Mi abuelo siguió las instrucciones de mi abuela y detuvo su camioneta agrícola al lado del extraño antes de bajar la ventanilla. El hombre levantó la vista nerviosamente en dirección a mi abuelo. «Hola», dijo el hombre. «Es una hermosa tarde, ¿no?» «¿Necesitas ayuda?», respondió mi abuelo. «¿Ayuda?», preguntó el hombre. «No, solo estoy paseando a mi perro, cambiando de escenario desde la ciudad. ¿Ustedes viven por aquí?». El hombre luego miró en dirección a mi abuela con una sonrisa siniestra. Sus ojos parecían dilatarse hacia la oscuridad completa. Mi abuela tuvo una sensación inmediata de malestar acerca del hombre, una sensación que la perseguiría el resto de su vida. Mi abuelo miró de vuelta al hombre, ajeno a la benevolencia de mi abuela, y casi de inmediato notó algo. «Eso no es asunto tuyo», dijo mi abuelo, recordando un robo que había ocurrido en su casa unos años antes. «Nos veremos, estoy seguro», dijo el hombre, riendo para sí mismo mientras miraba a mi abuela. Mi abuelo pisó el acelerador y continuó por el camino de grava. Mi abuela miró por el retrovisor al hombre, quien seguía mirándola, y al dálmata saltando de entusiasmo. Mi abuela se volvió hacia mi abuelo desesperadamente, incapaz de ignorar la sensación de malestar causada por ese hombre. «Ese hombre no es de fiar, Eric», dijo mi abuela. «Deberíamos llamar a la policía». Mi abuelo se volvió hacia mi abuela desconcertado. «No puedes simplemente denunciar a alguien porque tienes una mala sensación», dijo. «Pero tiene los ojos del diablo», suplicó mi abuela. «Es pura maldad, puedo sentirlo. Debemos llamar a la policía». Mi abuelo respiró exasperado. «Lo haremos cuando lleguemos a casa, Irene». No llamaron a la policía en ese momento. En ese entonces, a mediados de los 70, los padres en Saskatchewan se sentían mucho más seguros que hoy en día y permitían que sus hijos deambularan por la ciudad de Saskatoon sin preocupaciones. Pero eso pronto cambiaría. 2 semanas después del inquietante encuentro de mis abuelos con ese extraño, mi abuelo estaba trabajando en el campo, mientras que mi padre James estaba arreglando el motor de su Oldsmobile Cutlass 1967, y sus hermanos menores estaban dentro de la casa viendo televisión. Sin embargo, mi abuela,
quien sufría de depresión, aunque nunca había sido diagnosticada clínicamente, decidió sentarse en el porche delantero y disfrutar de la brisa fresca del verano. Fue entonces cuando comenzó a escucharlo, el débil sonido de gritos. Mi abuelo ya había terminado su día de trabajo en el campo y se acercaba a la casa. ¿Escuchas eso?, preguntó mi abuela. ¿Qué, Irene?, preguntó mi abuelo. Mi abuela esperó. Esta vez hubo silencio. Juro que acabo de oír gritos, dijo mi abuela. Deberíamos dar un paseo rápido y ver si podemos localizar de dónde vienen los gritos, dijo ella. Nunca escuché ningún grito, dijo mi abuelo. Tú escuchas cosas, dijo mi abuelo mientras pasaba junto a mi abuela, abría la puerta principal y entraba a la casa, dejando a mi abuela sola en el porche. Mi padre tenía una relación algo tensa con su madre y no hacía mucho para estar con ella. Aunque también tenía hambre, siguió trabajando en el motor de su coche, esperando que su madre volviera pronto a la casa. Pero esta vez, parecía quedarse en su lugar, escuchando atentamente si los gritos continuaban. Mientras permanecía en el porche, los gritos volvieron. «Eric, Eric», gritó mi abuela con urgencia. Mi abuelo corrió hacia la puerta, abriéndola mientras miraba a mi abuela. Mi padre había dejado de trabajar en el motor y miraba a sus padres con confusión. «Los escuché de nuevo, Eric», gritó mi abuela. Los gritos sonaban como si vinieran de los niños esta vez. «Debemos hacer algo». «Llevo 10 horas en el campo, Irene», dijo mi abuelo. «Tengo hambre y estoy cansado, solo quiero descansar». «Deberíamos llamar a la policía», insistió mi abuela. «No vamos a llamar a la policía», gritó mi abuelo. «Todo ese sueño te está volviendo delirante». Mi padre, aprovechando el momento para pasar junto a sus padres sin ser molestado, comunicó con su madre, limpió el aceite del motor de sus manos con un trapo y corrió hacia la casa. «James», suplicó mi abuela mientras mi padre alcanzaba el porche delantero. «Dile a tu padre que no estoy volviéndome loca. Tú también los escuchaste, ¿verdad?» «¿Escuché qué?», preguntó mi padre. «Los gritos», gritó mi abuela. «Alguien está allá afuera siendo asesinado, por lo que sabemos». «Y una vez más, todos eligen ignorarme», dijo mi padre. «¿Está lista la cena?», preguntó mi padre. «Sí, la cena está lista», dijo mi abuela. «Eso es todo lo que te importa», le dijo a mi padre. «Eso es todo lo que necesitaba escuchar», dijo mi padre antes de pasar junto a sus padres y entrar en la casa. Mi abuela, mientras tanto, estaba al borde de las lágrimas mientras intentaba convencer a mi abuelo de lo que estaba escuchando. «Solo porque tú no has escuchado los gritos, tú mismo no significa que no estén ocurriendo», dijo mi abuela. «Nunca escuchas lo que tengo que decir. Esto no es diferente de ignorar mis preocupaciones sobre el hombre con los ojos del diablo hace un par de semanas. Debemos llamar a la policía». «No vamos a llamar a la policía», gritó mi abuelo. «No he escuchado ningún grito. Nuestro hijo no ha escuchado ningún grito, porque no ha habido gritos. Todo está en tu cabeza». Mi abuelo había renunciado a las súplicas de mi abuela. Volvió a entrar a la casa y cerró la puerta tras él. Normalmente, mi abuelo estaba dispuesto a hacer todo lo que mi abuela le pedía, pero esta vez, por alguna razón, decidió ignorarla por completo. Mi abuela continuó sentada en el porche sola, y mientras lo hacía, los gritos volvieron. Resulta que mi abuela tenía razón en absolutamente todo. Ella sí escuchó los gritos en esa fatídica noche de junio. El 15 de junio, 2 niños, Darlene Cranfield de 12 años y Robert Grubesic de 9, fueron secuestrados mientras jugaban cerca del río South Saskatchewan. Fueron llevados a una ubicación aproximadamente a 4 kilómetros de la granja de mis abuelos, donde fueron abusados y brutalmente asesinados. Un poco más de un mes después, fueron secuestrados otros 2 niños, Samantha Turner, de 8 años, y Kathy Scott, de 7, quien fue secuestrada de un suburbio también cerca del río mientras jugaban.
A medida que el verano llegaba a un fin sombrío, David Threnan fue llevado bajo custodia policial y admitió haber agredido y asesinado a los 4 niños, que fueron abandonados en 2 ubicaciones separadas. Una noche, mientras las noticias de CTV transmitían el caso durante el noticiero nocturno, y como un sospechoso había sido arrestado, mi abuela rompió a llorar al ver la foto del hombre responsable. Este malvado asesino de niños era nada menos que el hombre al que mis abuelos habían abordado en ese camino unas semanas antes. Mi padre pasó su vida resentido con su madre, pero en ese momento se sintió horrible por no escucharla y mostrarle empatía. Mi abuela cayó en una depresión aún más profunda después de los eventos que ocurrieron ese verano, que duraría el resto de su vida hasta su muerte décadas después. Mi padre se dedicó a ayudar a su padre en la granja familiar cuando no estaba trabajando casi cada momento del verano. Se llevaba su cutlass impecable a fiestas en el bosque y pasaba el rato con sus amigos en estas fiestas. A lo largo de los años 70, escuchó todo tipo de historias y leyendas urbanas sobre el hombre que conocieron sus padres. Lo que aprendí al escuchar esta historia es la importancia de siempre seguir tu instinto. Hay un mundo ahí afuera, y aunque la belleza se puede encontrar en la mayoría de él, la oscuridad todavía acecha en las sombras. Escucha a tu instinto. Si algo te parece extraño acerca de una persona o una situación, no lo ignores. En algunos casos, esto puede ser la diferencia entre la vida y la muerte, o te estás evitando a ti mismo quedar atrapado en un estado perpetuo de culpa por no escuchar tu instinto antes de que fuera demasiado tarde. Cuando tenía 7 años, vivía en el medio de la nada, literalmente en el medio de la nada. Nuestro vecino más cercano estaba a 10 minutos en coche, y siquiera se podía llamar pueblo. Más bien era una calle con casas, a unos 20 o 30 minutos de distancia. La forma más cercana de ciudad o pueblo estaba a 1 hora y media. La casa en sí era una típica granja, y yo estaba en la primera habitación con vista al largo camino de entrada. Siempre me sentí extraño allí, quizás porque estábamos tan lejos de cualquier lugar, o tal vez por la vibra que tenía. Fue aquí donde tuve esta experiencia, mi primera experiencia con lo paranormal, y nunca la olvidaré. Una noche me desperté con voces susurrantes. Al principio sonaban como un susurro alto, cuando intentas hablar bajito pero terminas siendo un poco más ruidoso de lo necesario. Al principio pensé que eran mis padres, ya que estaban muy cerca de la cocina. Pero mientras seguía escuchando, los susurros se volvían más altos. Me di cuenta de que no eran mis padres, sino 2 voces masculinas que no reconocía. Mi primer pensamiento no fue nada sobrenatural, sino que alguien estaba tratando de entrar. Estaba allí, escuchándolos cada vez más fuerte. Los 2 estaban hablando. Uno haría una pregunta simple como, ¿qué era esa cosa? ¿O qué sostenía aquella otra? Y el segundo respondería, pero de una forma completamente errónea, aunque con el tono de quien simplemente responde una pregunta. En ese momento, las voces sonaban como si estuvieran justo a mi lado, hablando sin parar, y mientras giraba mis ojos alrededor, el que parecía más curioso preguntó por un objeto en mi habitación al que estaba mirando. Por supuesto, el segundo lo respondería, pero se equivocaría totalmente. Estas voces, que sonaban como si estuvieran justo a mi lado, de alguna manera usaban mis ojos para mirar alrededor. Yo era solo un niño en ese momento, y estaba aterrorizado. ¿Y qué hace un niño cuando está aterrorizado? Corre hacia sus padres. Me colé en su habitación y dormí entre ellos, pero antes de eso, el primero preguntó, ¿estás seguro de que el niño no está consciente de nosotros? El segundo respondió, por supuesto que no. Eso me asustó aún más. Esta fue mi primera experiencia con algo que no podía explicar, y fue la única vez que escuché a los 2. Ahora tengo 30 años y, honestamente, tengo algunas ideas al respecto, pero me pregunto si alguien más ha tenido alguna vez una experiencia similar, haber escuchado 2 voces fantasmales,
una haciendo preguntas y la otra, bueno, siendo un poco idiota.